están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Carla Ramírez Pulido, soy la coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y les doy la más cordial bienvenida a este magno evento que tenemos el día de hoy y durante toda la semana, que es la Semana por la Igualdad y la Equidad en la Facultad de Ciencias. El día de hoy con una entrevista dentro de este nuevo formato de entrevistas que se llaman Historias de Ciencias a la doctora Livia León, a quien tenemos aquí con nosotros en línea y que ahorita la vamos a presentar. No sin antes, pues darles la más cordial bienvenida, recordarles que toda la semana tendremos eventos dentro de este magno evento, conferencias, pláticas. Ahorita tenemos una mesa de información justo aquí en el Prometeo, en la explanada del Prometeo de la Facultad de Ciencias, e invitarlos a que se sumen a nuestras actividades. A su vez, pues doy la bienvenida y agradezco la estancia y colaboración de Susana Paz, quien está aquí a mi lado. Gracias, Susana, por estar aquí. Y Susana nos va a leer un poco de la semblanza para iniciar de la doctora Livia León y la conozcamos un poco más en el lado académico, aunque estas entrevistas tratan también del lado personal de nuestros científicos. Sí, Carla, pues muchas gracias. Estamos en esta entrevista. Como se dan cuenta, estamos transmitiendo en vivo desde la explanada de Facultad de Ciencias en la Fuente Prometeo, entonces tenemos todo este ambiente de los estudiantes y esta semana, donde hay una mesa informativa también aquí para que vengan, se acerquen y conozcan todo lo que pueden ayudarles en este tema de la equidad y la igualdad. Y pues agradecerle a la doctora Livia León mucho por darnos este tiempo y esta oportunidad de conocer temas. Ya también les voy a leer solamente de manera muy breve parte de su trayectoria académica. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias, realizó sus estudios de licenciatura, maestría y de doctorado en la UNAM. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Biología Evolutiva. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la faunística, biogeografía y sistemática de mamíferos pequeños y medianos. En los últimos años ha desarrollado investigación sobre la diversificación de roedores y murciélagos en Mesoamérica. Es curadora de la colección de mamíferos del Museo de Zoología Alfonso L. Rivera de nuestra facultad, además de profesora de sistemática y mastozoología en la licenciatura. Ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicado más de 120 artículos y capítulos del libro, pero además, las últimas noticias, recientemente de la Universidad Veracruzana decidieron nombrar una nueva especie que describieron en honor a su nombre, y eso pues, nos da mucho orgullo aquí en la facultad. Hay por ahí información que nos vamos a compartir y también un poco que nos platique de eso la doctora Karina. Pues Livia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido este día? Y con todo lo que dijo Susana, pues lo primero que quisiéramos preguntarte y agradecerte por esta entrevista de nuevo es, pues, ¿cómo te diste cuenta que querías ser bióloga? Y cuál ha sido, pues, además del murciélago, quizás pues, darle este nombre a este murciélago, ¿no? Que tiene muy poco, que se hizo este descubrimiento. eh, ¿Cómo te sientes con eso, con ese reconocimiento que tienes no solo de la universidad, sino de la sociedad, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser una bióloga tan exitosa? Pero primero cuéntanos, ¿por qué decidiste ser bióloga? Y luego, ¿qué se siente ser tan exitosa? Bueno, primero que nada, Carla y Susi, que las quiero mucho y que les agradezco mucho que me hayan invitado a esto, a que la gente conozca justo más que esta historia reciente del nombre del murciélago, que ahorita se los voy a platicar también, es un poco de cómo empieza uno en bueno, primero agradecerles, por supuesto, todo esto, que me hayan invitado, pero que sepa la gente cómo es que uno decide ser biólogo. Y mi historia es un poco extraña porque les voy a platicar que desde muy pequeña me gustaban los animales, en especial los animales, pero las plantas, todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Muy chica me acuerdo que cuando salía con mi mamá al súper o a donde fuera, le pedía libros que tuvieran animales, siempre. O sea, cosas que tuvieran, ya sabes, la enciclopedia, el cuadernito de iluminar con animales y esto. Y después, poco a poco, yo fui una niña muy introvertida.
muy, muy introvertida. Entonces, conforme fui creciendo en la secundaria, me di cuenta que cuando se estudiaba biología, mi profesor de biología de secundaria, que recuerdo que se llamaba Leopoldo, me acuerdo mucho, me, me, pues me cautivó con la forma de platicarnos de todo lo que tenía que ver, no solamente con los animales, con las plantas, con las células, en fin, todo lo que nos daba de biología me gustaba muchísimo. En preparatoria también tuve la suerte de tener un profesor que nos dio una clase de biología excepcional, me acuerdo bien de él sí me acuerdo su apellido, se llamaba Daniel Gleason, en la prepa 8 estudié yo, secundaria 10 y prepa 8, y ahí, pues yo creo que ahí fue donde ya que me quedó como muy claro que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con la vida, algo con los animales, y la otra cosa que pensé, y por eso les digo que mi historia es un poco extraña, es que yo creía que estudiando biología no iba a tener que relacionarme con los otros, con otras personas, porque me daba mucha pena hablar en público, me daba mucha pena que me conocieran, entonces yo me imaginaba en mi pensamiento un poco absurdo era que yo iba a estar detrás de un microscopio viendo cosas, nada más, y que no iba a tener que tener contacto con la gente. Cosa que, bueno, cuando entré a la carrera me di cuenta que era un total compromiso, bueno, no más que compromiso, el estudiar biología constantemente era trabajar en equipo y no se imaginan el trabajo que me costaba, pues eso, trabajar en equipo con compañeros, ¿no? Y después, ahora ya trabajando en el Museo de Zoología, empecé mi carrera muy pronto, terminando luego la carrera, vamos, todas las materias, empecé a trabajar en el Museo de Zoología, mi servicio social, porque ahí me acuerdo que toqué y dije un día que si podía yo hacer algo con las colecciones y que mi interés eran los mamíferos. En ese momento no había nadie que se dedicara a estudiar mamíferos en el museo. La curadora de la colección de aves se hacía cargo un poquito de los poquitos mamíferos que estaban ya depositados ahí en la colección, y me dijeron que sí, que podía hacer yo el servicio social ahí. Y ahí empecé pensando, les digo que siempre iba a estar nada más ahí donde estaban las cajas de los ejemplares, y y sin relacionarme mucho con la gente, pero bueno, ahí empecé esta carrera de estar dando clases para poder hacer mi tesis. Empecé dando clases en una materia que ustedes no saben, pero se llamaba en ese entonces biologías de campo, que era lo que ahora es como los talleres, ¿no? Los talleres son como la sustitución de las biologías de campo. Y así empezó mi carrera. Así es que pues se las conté en 5 minutos, pero no sé si quieran que les platique algo más acerca de esta historia que lleva 40 y tantos años, 41 años por lo pronto, de haber estado ya dentro del Museo de Zoología, ¿no? Oye, y en este transcurso de todo lo que viste desde la secundaria, bueno, primaria, secundaria, en la prepa, ¿hubo algún referente científico o alguna persona, algún maestro, algún libro, alguna película que dijeras, esto me marcó y aquí empezó como que mi caminito para irme eligiendo, ¿no? La carrera de biología o algo de ciencia o algo de ciencias biológicas? ¿Algo fue para ti decisivo en ese entonces o fue ya más grande? Fíjate que sí fue ya, te digo, no tanto más grande, sino a nivel de prepa. Ah, en prepa. Les platico esto, el doctor, bueno, creo que era maestro en ciencias, Daniel Gleason, que daba clases en la prepa 8, a mí me marcó. A mí esa materia, con la pasión que nos hablaba de la biología, él pues no es que fuera especialista en algo que yo recuerde, pero esa parte de él, a mí cómo daba clases, cómo cuando nos hablaba de la célula y cuando nos hablaba de las reacciones químicas, también tuve un profesor, también en prepa 8, tuve un profesor muy bueno de temas selectos de química.
Y recuerdo que entre esas dos materias, a mí me fascinaban. Yo no me iba por el lado de las materias sociales, no me iba por el lado de la materia de historia, sino por biología y química. En ese momento esas eran esas dos materias. Pero también te puedo platicar que más que un libro, yo fui de aquellas que veían estos programas en aquel entonces que hablaban mucho de los documentales, ¿no? En aquel entonces no era National Geographic, era algún otro canal que transmitía documentales, y recuerdo mucho aquellos de Jacques Cousteau. Quien me esté escuchando de mis épocas se acordará que existía esta persona que hacía esos documentales de biología marina, que se llamaba Jacques Cousteau, y a mí me encantaba verlos. No eran tan comunes como ahora, que hay muchos canales que hablan que hacen pues estos documentales de la naturaleza. A mí me apasionaba verlos. Más chica, les puedo platicar, sí, que más chica, había otro programa que hablaba sobre un veterinario en África, y sacaban muchísimos animales de África, y a mí eso me gustaba muchísimo verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas fueron principalmente esos motivadores que me hicieron pensar que había carreras en las que yo podía trabajar con animales. También otra cosa que les puedo platicar es que cuando pasé de la prepa para entrar a la carrera antes de entrar a la carrera de biología, nos hicieron pues no eran cursos de orientación vocacional, sino más bien eran como recorridos de orientación vocacional, y nos llevaron a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Veterinaria, y yo no tuve la oportunidad de llegar a la Facultad de Ciencias. No recuerdo si hubo un recorrido por la Facultad de Ciencias, pero por lo menos en veterinaria y en medicina sí. Y lo que sí me quedó claro es que yo no quería ser médico, eso sí no hubiera podido, y que veterinaria tampoco, porque no me gustaba ver cómo sufrían los animalitos, ¿no? Tenerlos que curar o algo así. Yo decía, esto no es lo mío. Sí, Y claro. bueno, pues escogí biología, pero tampoco escogí ecología, que ecología hubiera sido como, digamos, el tema más sencillo de escoger para estudiar animales vivos, ¿no? Ya ahorita les platicaré que yo trabajo con animales muertos, bueno, en que están en colecciones, ¿no? Pero eso fue ya dentro de la carrera, que en algún momento, al escuchar a algunos profesores y saber que yo podía trabajar dentro de las colecciones, mi tema es más hacia los trabajos evolutivos, no tanto a los trabajos ecológicos. Aunque hacemos en algún momento un poquito de ecología, realmente lo que hacemos es trabajo de evolución, ¿no? Y ahora que nos estabas contando sobre pues este reto, este desafío, a lo mejor que se presentó de trabajar en colaboración, ¿no? Es como un rasgo Perdón, Susi, casi no te escucho. No sé si te puedes acercar, casi no se escucha tu micrófono. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, es que lo tenías apagado. Sí, ya está bien. Sí. Bueno, te preguntaba sobre esto que nos compartías, ¿no? Que era un poquito complicado, pues colaborar más, ¿no? Por tu personalidad y esto que ya tenías, ¿no? Desde niña, y que después se presenta como un desafío para ya en la parte donde empiezas ya a trabajar académicamente, incluso supongo que también cuando estabas como estudiante. ¿Cómo, cómo sorteaste eso? Y ahora, ¿tú considerarías que el trabajo de colaboración, el trabajo en equipo que se debe de hacer en la academia es un rasgo importante? ¿Y cómo lograr evitar, ¿no? A veces estas individualidades? Y además de eso, ¿qué otras características verías tú como relevantes o necesarias que se deben de tomar en cuenta para trabajar en la ciencia, y como tú lo has hecho y como has logrado conformar
este trabajo que tú tienes tanto en el museo como en tu carrera, en tu área? Sí, Susi, justo. La parte mía de ser tan introvertida, en principio, les platicaba hace ratito, me costó mucho trabajo porque mis inseguridades, esa es la realidad, yo era una niña y una joven muy insegura, me hacían pensar que yo no encajaba en todos los grupos, ¿no? Bueno, en los grupos de amigos y esto. Finalmente, cuando eres estudiante, quizás encuentres gente que es muy similar a ti o a veces el contrario tuyo, y a veces esta parte que unos son muy extrovertidos y otros más introvertidos, a veces también eso ayuda a que empieces a conocer gente que pues lo lleva más fácil, ¿no? El trabajo en equipo, que se le hace más fácil compartir la forma, pues la forma de ser te invita a ti a que puedas abrirte un poco más y colaborar con gente. Entonces, a mí, conforme fui pasando los semestres en la carrera, fui teniendo un grupo de amigos que seguimos, como nos fuimos siguiendo un poquito. Ahorita les voy a platicar quién fue quien me invitó al Museo de Zoología, que es otro profesor que trabaja en la colección de mariposas, y con él estuve en varias materias, con varios compañeros, pero con él estuve en varias materias, que al final él me dijo, si a ti te gusta el trabajo de animales, ¿por qué no te acercas al Museo de Zoología? Él es Moisés Armando Luis Martínez, él era un compañero de la misma generación, y me dijo, ¿por qué no te acercas al museo y ves si alguien, dice, yo he oído que la doctora Patricia Escalante trabaja con aves y con mamíferos. ¿Por qué no te acercas ahí y empiezas a ver si puedes hacer algo ahí? Eso fue así como este compañero que me invitó al Museo de Zoología. Pero antes de eso, como tú bien dices, la parte de empezar a ver de qué manera te relacionas con otros compañeros. Ustedes lo han visto durante la carrera y todos los estudiantes que nos están escuchando saben que los trabajos en equipo son todos los semestres nos toca trabajar en equipo. Y eso es muy bueno porque al final del día, mi experiencia, lo que les puedo transmitir ahorita, es que un científico solo es muy difícil que la haga en la vida, muy difícil. No hay nada que se haga a nivel tanto de comunicación como de, experimentación, todo lo que podamos hasta descubrir, es difícil que lo hagamos solos. La vida siempre es conviviendo con los demás y comentando lo que vamos descubriendo, y así es como va creciendo la información. Si tú te quedas con la información y la quieres transmitir como si fueras el único conocedor de lo que estás experimentando o haciendo, difícilmente alguien va a poder decirte si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Y yo creo que eso va a ser siempre, creo que en todas las carreras, pero en ciencias muchísimo más. La colaboración es lo que nos lleva a poder proponer algo interesante, algo bonito. Y yo les puedo decir, yo tengo colaboración con otros científicos, pero en el caso nuestro, que estamos en una facultad de ciencias, la colaboración con los estudiantes es impresionante. No hay manera de que nosotros no tengamos que estar conviviendo con estudiantes que enriquecen nuestro conocimiento al mismo tiempo que nosotros podemos enriquecer el de ellos, ¿no? Entonces, Claro. sí te podría decir que para nosotros es vital la comunicación entre estudiantes, entre profesores, entre científicos que estamos haciendo, digamos, la misma, yendo hacia una rama de la biología. En mi caso, la filogeografía, la evolución, los trabajos de faunística siempre han sido colaborando con otros profesores y con otros estudiantes también.
Eso es muy interesante que lo menciones porque la comunicación es básica. Digo, trabajamos no solo con personas de nuestra área, ya que estamos trabajando y aquí mismo en la escuela colaboramos con muchas personas de muchas áreas, muchos perfiles y con características diferentes, ¿no? Con ideologías diferentes, pero Sí. siempre con una misma meta en común, ¿no? Que sacar un cierto trabajo. Y en ese sentido, pues te quería yo preguntar, ¿cómo ha sido eso justamente? Tener una personalidad pues ya muy formada, etcétera, y que además, ¿cómo logras ser esta científica tan destacada, que tiene todo esto también ya, pues ya muy bien de esto de la comunicación? ¿Cómo logras tener este equilibrio entre tu vida profesional, que es muy exitosa y de verdad, es que me sorprendes, de verdad? O sea, mi ídolo, bueno, de Susana y mío, porque lo hemos comentado. Y llevar también esta vida en lo familiar, en lo personal, ¿no? ¿Cómo logras llevar esas dos cosas a la par? ¿Qué dificultades has tenido o tuviste en un inicio para que nos compartas? ¿Y cómo llegaste a sacar eso adelante, ¿no? Esos retos, ¿cómo los sorteaste para, pues justo, ¿no? Ser esta científica tan exitosa y además tener este lado personal, familiar. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le hiciste al inicio? Y que nos cuentes un poco cómo fue para que otras generaciones que están ingresando, que están saliendo de la carrera, pues lo puedan tener en cuenta de cómo poder llevar estas dos cosas a la par. Creo que cada vez hay más amplitud, hay más apertura, pero bueno, pues para tenerlo en cuenta, porque a veces la vida de los científicos es súper pesada, no digo que las demás no, todas las carreras tienen pros y contras, pero es bien difícil a veces salir avante, ¿no? Y uno sacrifica cosas. No sé si nos puedes comentar algo. Claro, claro que sí, Carla. Mira, te platico. Es algo que igual me salté de mi historia de joven. Yo tuve unos papás como muy comprensivos. La verdad no me puedo quejar en ese sentido. Los dos eran, claro, mi papá en aquel entonces pensaba que una mujer que estudiaba biología y tenía que salir al campo, eso no era bien visto, ¿no? Para empezar, fíjense, no era bien visto. ¿Por qué? Porque ibas a acampar y ibas con otros hombres y con otras mujeres y entonces, ¿cómo? En la Qué cosa. sociedad eso Sí. no estaba muy bien. No, no. Él no me lo decía tanto, pero recuerdo que mi mamá me decía, a tu papá no le gusta mucho que hayas escogido estudiar biología. Pero bueno, tampoco nunca me dijo, no lo puedes hacer, ¿no? Y esa fue un poquito esa parte de la historia. A mi mamá le gustaba que yo estudiara algo que ella no se había atrevido a hacer. Fíjate que ella decía que quería hacer, que le gustaba mucho la geografía y que le hubiera encantado dedicarse a la geografía, pero no lo hizo porque en sus épocas, pues no, yo creo que ni siquiera pensaba que existía la carrera, ¿no? Para estudiar geografía. Pero bueno, entonces a ella le gustaba, pero siempre me decía que para ella había sido muy difícil superar, fíjate eso, superar que yo estudiara biología porque le daba mucho miedo pensar que yo estuviera en el campo y que me pasara algo. Claro, claro. Fíjate, entonces para ella en esos momentos era como sufrimiento tener una hija bióloga pues también por la inseguridad. Yo creo que igual también les platico que mis inseguridades me las pasó mi mamá, pero al mismo tiempo, la otra cosa que les quiero también comentar es cómo vas superando esos miedos que me habían transmitido, porque si ibas al campo y ibas a estar de noche trabajando, imagínense que yo trabajo con murciélagos, así es que hay que trabajar de noche, ¿no? Los murciélagos no se ven de día, se ven de noche. Entonces, y bueno, y poniendo trampas, y entonces, ay, ¿qué tal que te muerde una serpiente? ¿Qué tal que te pica un alacrán? ¿Qué tal que, o sea, ese tipo de miedos era constantemente estarlo oyendo cuando yo regresaba de campo y pues escuchabas a la mamá, es que me da mucho miedo que te vayas al campo. Bueno, finalmente cuando vas superando esas partes, fíjate, eso es muy lindo. Yo sí, a pesar de que iba con miedo al campo, para mí era todo un logro cuando regresaba y decía, lo hice, lo logré, a pesar de mis miedos, caminé en el campo de noche, nos pasó que se nos atascó la camioneta y la sacamos, nos pasó que
en la noche acampando, escuchábamos gente que se acercaba a la tienda de campaña y nos daba miedo, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. A veces, alguna vez llegamos a ir una compañera y yo solas al campo a acampar y el chofer se metía a la camioneta, los choferes de aquellos entonces dormían en las camionetas y no se daban cuenta que pasaba afuera, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo desperté a esta compañera y le decía, ahí viene alguien, se oyen las pisadas de los caballos. Me decía, cálmate, cálmate, no va a pasar nada. Y fíjate, ¿no? Así como que con el terror de que algo nos pasara en la casa de campaña, pues, solitas ahí, ¿no? Yo hice la tesis en la Sierra Gorda de Querétaro. Y bueno, como esas anécdotas les puedo platicar montones, montones de anécdotas de que si nos pasaba algo con la camioneta que se descomponía y nos teníamos que quedar en algún lugar ahí paradas hasta que alguien llegara y nos sacaran, o la otra, pues esas, las anécdotas de campamentos en donde nos caían diluvios casi casi y las casas de campaña se nos caían también mojadas, lugares en donde llegamos a acampar y sacamos el sleeping empapado, porque ya no había manera de salir más que casi, casi ahí, todas mojadas y pasar la noche así. Y eso, esa parte de superar todos esos retos y esas vivencias y tener esa parte de decirle a los chicos, llueva, truene o relampaguee, el trabajo tiene que salir, se tiene que hacer, y con hambre, con sueño, cansados, tienes que subir y entrar a la cueva, bajar la montaña, lo que sea, para poder lograr tu trabajo de tesis, ¿no? Y recolectar los ejemplares y preparar y todo esto, y finalmente ver el trabajo realizado, eso es un lujo y un orgullo, y eso es lo que los estudiantes también van aprendiendo, ¿no? Eso es un poco la historia de cómo va superando los miedos, va superando lo que te va pasando en campo, y cómo llegas y puedes ver el producto de tu trabajo depositado en las colecciones, ¿no? Depositado en la colección del museo. Y bueno, no me acuerdo ahorita qué otra cosa me decías, que cómo había sido. Ah, bueno, no, y ya te voy a platicar la de mamá, claro, no te he platicado en mi vida personal. En la vida personal, bueno, finalmente, después de lo que les he platicado con mi papá y con mi mamá, me caso diciéndole a mi marido, al que ahora es mi marido, llevamos casi 30 y tantos años de casados, 38 años de casados, diciéndole a mi marido que me esperara tantito para casarnos porque ya casi terminaba la tesis de licenciatura. Y ese tantito se convirtió como en 4 años, ¿no? Ya voy a terminar, y no terminaba. Finalmente, bueno, ya. Me caso y tardo tiempo en embarazarme por algunas circunstancias, pero finalmente me embarazo y tengo un hijo. Y lo mismo, pensando en, una vez que tenga el hijo, ¿cómo voy a hacerle para seguir trabajando? Siempre tuve el apoyo de mi marido es médico, y tuve el apoyo de él de decir, que desde que nació mi hijo me dijo, ¿vas a seguir trabajando? Y yo le decía, yo creo que no, me tardé tanto en tener un hijo que ahora me voy a dedicar a educarlo, ¿no? Mal educarlo, pero bueno. Y me dijo, no, yo creo que tienes todo para poder seguir haciendo tu trabajo y también dedicarle al hijo, ¿no? También otro tiempo al hijo. Tuve también la fortuna de que en el Museo de Zoología me tuvieron mucha paciencia y me permitieron pues tener un horario más o menos tranquilo, ¿no? Yo tenía que, en ese momento no era obligación para mí dar clases porque era técnico académico, era técnico de la colección. Me contrataron en el 85, fíjense nada más cuántos años estoy diciendo, como técnico académico. Y así seguí. Bueno, y después de eso, pues mi hijo empezó a crecer y empezó a decir, es que no me gusta cuando te vas, no me gusta cuando te vas y me dejas, ¿no? Yo lo dejaba a veces con mi mamá duró muy poquito tiempo, después de que nació mi hijo, y
tuve la suerte de tener una persona que me ayudaba en casa y ella se quedaba con mi hijo. Y a cada rato me decía, no me gusta que te vayas, ¿no? Y que me dejes. Yo le decía, papi, eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Yo tengo que hacer mi trabajo y tú tienes que ir a la escuela y tienes que quedarte, lo que sea. Bueno, para no hacerles el cuento largo, alguna vez me dijo, es que es que yo no estuviste en algunos cumpleaños míos. Me reclamó, fíjense, me reclamó, es que tú no estuviste en algunos cumpleaños míos. Y le decía, mira, mi amor, tú puedes decir que eres el orgulloso hijo de una mamá bióloga o puedes decir que eres el desafortunado hijo de una mamá bióloga. Tú escoges. Así es que tú decides cómo lo ves. Y bueno, pues ahora es un médico también. Esa es No, parte de lo. pues sí, esto que nos cuentas, también fue una parte muy emocionante en tu, pues la etapa de cuando eras estudiante y esta idea generalizada, ¿no? Que para las mujeres es más complicado o fue más complicado en cierto tiempo, pues estas salidas, ¿no? Bueno, se ha ido modificando esa idea, pero que tú la viviste al mismo tiempo conmigo, pero por lo que nos cuentas también que fue muy emocionante y ahí ir descubriéndote a ti, ¿no? Y tus capacidades Eso. y sortear pues todo esto que nos cuentas de las inundaciones, que creo que es la parte apasionante de todos los biólogos, ¿no? Que estas experiencias. Y la parte de lo que decías, Carla, sobre esta dualidad o estas dos esferas, que a veces es complicado cómo se manejan. De por sí las dos son complicadas y ahora Ya juntas, ¿no? Que es y, lo familiar ujú, y lo profesional. y preguntarte, bueno, un poco en esta línea de estas diferencias que a veces se dan, ¿cómo te fue a ti ya como en el trabajo académico, siendo mujer, ¿no? En el tiempo en el que tú estudiaste, ¿viste alguna diferencia en el área donde te especializaste? ¿O fue cómo te fue en esa parte, ¿no? Esta diferencia de los hombres en las mujeres. Pues fíjate, qué buena pregunta. Ya les platiqué que desde que salí de la carrera empecé a trabajar en el Museo de Zoología. Y justo en el Museo de Zoología, en ese momento, cuando yo entré, había otras personas que trabajaban como servicio social, tesistas. De hecho, yo empecé con otra compañera, también al mismo tiempo la tesis. Y las dos hicimos la tesis en el mismo lugar, ella con un grupo, yo con otro grupo. Y bueno, eran puros hombres. Después, cuando yo ya me quedé como técnico, pues ustedes conocen, obviamente conocen a Jorge Llorente, que es el curador de la colección de mariposas, a Adolfo Navarro, que es el curador de la colección de aves, a Oscar Flores, que es el curador de la colección de reptiles y anfibios. Y entonces, en ese momento, pues, y yo era la técnico curadora de la colección de mamíferos. Y entonces, pues fue convivir con puros hombres en ese momento. La verdad es que tuve mucho apoyo de ellos. En general, bueno, siempre me tomaban en cuenta para las salidas al campo, para el apoyo dentro de las colecciones del museo, pero también es cierto que en muchos momentos me sentía como yo me sentía como en un nivel más bajo, ¿no? Como que digamos, no me veían al parejo que ellos en ciertos momentos, en otros momentos sí, ¿no? Cuando íbamos al campo siempre me apoyaban muchísimo. Ya en el trabajo de las colecciones, pues también fui como muy apoyada para que pudiéramos crecer las colecciones casi igual, aunque lo que sí vi es que para una mujer, como te dedicas también a cuidar al hijo, a estar en la parte de hacerte cargo de una casa, ¿no? Siempre sentí que me quedé atrás de ellos, que yo me quedé rezagada, no me desarrollé como ellos. Si ustedes ven el currículum de todos los que les acabo de nombrar, es increíble, no sea nada que ver con lo que yo hice en mi vida académica. Entonces, ellos son premio nacional, todos ellos
universitario, o sea, tienen un currículum de una cantidad de publicaciones impresionantes, de haber hecho postdoctorados en el extranjero, de haber hecho estancias de investigación en el extranjero, cosa que yo no tuve, ¿no? Yo no la hice, y quizás no solamente por haber sido mamá y esto, sino también por mis capacidades intelectuales, seguramente también fue por eso, pero sí siento que hubo una diferencia entre el desarrollo profesional de todos ellos y mi desarrollo profesional, ¿no? No quiero decir que por culpa nada más de ser mamá y de tenerme que dedicar un poco o mucho también a la familia, pero también, pues eso a veces nos detiene un poquito, ¿no? Sí, es que fíjate que ahí creo que también importa mucho eh, esta, esta parte de que ha ido cambiando, ¿no? A través de las generaciones, donde se ha ido desnormalizando el que, por ejemplo, se ayuda en la casa, o sea, no, los hombres no ayudan, es compartir estas funciones Sí. también de la casa, porque pues eso, somos una familia en la casa, no corresponde solo a una persona, todas las quehaceres del hogar, porque si lo ponemos así, pues esos son roles de género, ¿no? La división sexual del trabajo, que había estado muy marcada, que se ha ido Eso, quitando eso, y bueno, que eso estamos tratando también en la universidad de decir, bueno, pues si hay un sesgo, ¿no? De que las mujeres tal vez no puedan publicar tanto, o no todas, pero por una serie de condiciones sociales, culturales, que han ido, pues, que todos los roles, por ejemplo, de la casa sean de mujeres, y pues no, o que todos los roles, por ejemplo, de si se descompone un carro sea de hombres, o sea, no, o sea, todos sí, tenemos que saber de todo, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece muy loable y todavía aún más destacable todo lo que tú has hecho, aunque tú digas que no, o sea, eres sí una mujer exitosa y de acuerdo a las condiciones que se tenían, que tal vez no eran las mismas condiciones bajo las que otros profesionistas han trabajado, que qué bueno que pudieron resaltar tanto, pero hay que ver también esas condiciones que son diferentes en cada caso. Entonces yo te aplaudo, te admiramos mil, o sea, y ojalá eh, te la creas aún todavía más de que eres una inspiración en el área de biología y para toda la universidad. Pues eres un orgullo universitario. Y yo tengo una pregunta ya para ir cerrando, porque se nos ha ido bien rápido esta plática. sí. ¿Qué le dirías a las futuras generaciones acerca de qué hacer y qué no hacer para ingresar al área científica desde tu perspectiva el día de hoy? Si quieren, claro, estudiar algo científico, pero por supuesto si quieren estudiar otra cosa, también es muy loable, es muy respetable porque uno tiene que hacer por lo que a uno le guste, siempre y cuando sea eso en lo virtuoso, ¿verdad? ¿Pero qué le dirías a estas personas que sí están interesadas en ciencias? Eh, o algunas palabras, Tibia, en tu experiencia. Fíjate que yo les diría, bueno, por supuesto que yo les invito a todos, científicos o no científicos, a que sigan su pasión, ¿no? Que lo que los apasione sea a lo que se dediquen. Yo creo que esa es la base del éxito y sobre todo de que no sientas que es un trabajo. Si tú me dices en algún momento he sentido que es mi trabajo, claro que es un trabajo, ¿no? Y claro que conforme más nos comprometemos a hacer proyectos, pues a veces nos sentimos más abrumados. Pero también es cierto que yo sí te puedo decir que yo voy muy contenta a trabajar casi todos los días. Algunos días digo, ay, tengo mucha chamba, ¿no? Claro. Pero voy muy contenta a trabajar porque justo es eso, y eso es lo que yo les diría a los chicos, sigan su pasión. Y además la otra es, no se den por vencidos a la primera, ¿no? Bueno, ni a la segunda ni a la tercera. No se den por vencidos, porque yo te puedo decir que en mis épocas me decían, es que no vas a vivir de ser bióloga, no, eso no te va a mantener. Eso me lo decían, se los juro. O sea, los biólogos se mueren de hambre. Y yo les puedo decir que yo no me muero de hambre, que yo produzco esa parte económica de una manera muy buena. ¿Por qué? Porque vas teniendo pues un sueldo digno, primero. Bueno, ya eso lo podemos después a platicar más a fondo. Pero yo creo que es un sueldo digno. Yo creo que también tenemos muchas prestaciones y la otra es entre más vas trabajando,
tienes más posibilidades de un sistema nacional de investigadores, tienes más posibilidades de tener estas primas a la productividad académica más altas. Entonces, eso es parte se refleja en el esfuerzo que pones. ¿Y por qué pones esfuerzo? Porque lo haces con mucho gusto, porque lo haces con pasión, porque lo haces porque te nace, ¿no? Porque viene así ay, qué bonito. O sea, yo les puedo decir muy al principio, también en mi carrera, como docente, me daba miedo dar clases, no me sentía segura. Ahora gozo dar clases, ahora me apasiona dar clases, me encanta platicar con los chicos, no solamente de la vida científica, sino también de su vida personal, y siempre les digo, en primer lugar está el ser humano, o sea, el saber ser buen ser humano. En segundo lugar, por supuesto, la familia. Y en tercer lugar, la academia. Y si a ustedes les gusta la parte científica, tienen que entregarse al 100 y tienen que estar atentos de lo que se hace en la actualidad, de lo que está como que se propone para un futuro cercano, y ustedes pueden ser estas personas exitosas desde el punto de vista científico como biólogos y vivir de la biología. Si no, o sea, el que no vive de la biología y es biólogo es porque quizás le llamó la atención otra cosa en el camino, quizás no lo hizo con tanta pasión, pero yo sí les puedo decir que se vive de ser científico y se vive dignamente y se vive bien, pero sobre todo se vive feliz. Yo creo que eso es la base, ¿no? Que ahí encontremos en nuestra carrera y en nuestra forma de ser como seres humanos, la felicidad. Yo sí les puedo decir que yo soy muy feliz, siendo bióloga. Qué bonito. Qué bonito. Hay algunas preguntas de parte del público que está siguiendo esta emisión, esta entrevista. Armando Camacho pregunta si hubo algo que le impidiera avanzar en su carrera como maestra en algún momento. Gracias, Armando. Y Emily Cervantes dice que ¿qué papel crees que juega la curiosidad en el avance de la ciencia? Wow, pues bueno, primero, ¿qué problemas tuve? Yo les puedo decir que ninguno grave que me hubiera impedido seguir, ¿no? Nada. Hasta ahora todo ha sido como, entre comillas, miel sobre hojuelas, pasando cosillas mínimas. Así es que sí te podría decir, Armando, que no tuve grandes problemas para seguir como maestra, más que superarme a mí misma. Siempre superarme a mí misma, eso sí te puedo decir, ¿no? Tanto estudiando como superando mis problemas de mis inseguridades. Esas fue todo. Y lo que me preguntaba Emily, ¿era qué? Perdón, otra vez. El papel de la curiosidad en la ciencia. Claro, importantísimo. Emily, de verdad que la curiosidad es lo que a mí me ha llevado por ejemplo, descubrir esas nuevas especies, ¿no? La curiosidad por ver cómo viven estos roedores, estos murciélagos, es lo que me apasiona realmente, ¿no? El estar curioseando en la anatomía y ver que hay cosas que son diferentes entre un grupo y otro grupo, y eso me hace pensar cómo será esta propuesta evolutiva, tal vez en la forma en la que se alimentan estos murciélagos, tal vez en la forma en la que vuelan estos murciélagos, tal vez en la forma en la que viven estos roedores, unos roedores arborícolas a los que yo hice mi tesis de doctorado. Esa curiosidad es la que me llevó a mí a plantearme preguntas y tratar de resolverlas. Entonces, un científico tiene que ser curioso sí o sí. Muchas gracias. Y Mitch te pregunta, ¿consideraría, basándose en su experiencia, que la calidad y pasión con la que los profesores imparten clases influyen significativamente en la decisión de los estudiantes de dedicarse a áreas de estudio como matemáticas, ciencias políticas, biología u otras disciplinas académicas? ¿Y cree que los profesores deberían siempre ofrecer clases de calidad y con pasión? Por supuesto, Mitch, ya lo dije hace ratito, esa es la base. Yo soy bióloga gracias a 2 profesores que tuve. No te platico los que tuve en la carrera. En la carrera también hubo mucha gente que me motivó.
a seguir estudiando biología. Por supuesto que los profesores tenemos una responsabilidad muy grande de pasarle nuestra pasión a nuestros estudiantes, de apasionarlos. Sabes, yo siempre digo de cautivarlos, porque eso es lo que debemos de hacer. Los profesores que digamos que queremos ser buenos profesores, tenemos que cautivar a los estudiantes pasándoles nuestra pasión y nuestro amor por conocer la naturaleza. La naturaleza es infinita y es preciosa, pues, desde todos los puntos de vista. Entonces, cuando les hablamos a los estudiantes, miren, yo doy una clase que se llama sistemática. Es una clase que desde el punto de vista teórico es un poco complicado porque está en el segundo semestre de la carrera de biología, y los estudiantes todavía no tienen mucho conocimiento de todos los biología de los animales y de las plantas, y hablamos mucho de la biología, pero desde el punto de vista evolutivo. Entonces, cuando yo les trato de dar ejemplos, siempre estoy platicándoles de en los mamíferos cómo se ha visto la evolución, qué es una sinapomorfía, y cuando me lo van entendiendo, de a poco lo van entendiendo, es lindo ver las caras de los estudiantes que dicen, ya entendí, ya sé lo que me quiso decir cuando me hablaba de qué es una sinapomorfía, qué quiere decir eso. Y es padrísimo ver que los estudiantes van como abriendo los ojos cuando les dices, esto, cuando te hablo de esto, quiere decir que es la línea, ¿no?, de los cambios evolutivos en un grupo. Entonces, eso es muy bonito. Gracias. Y hay otra pregunta de Bru Snyder. ¿Considera que es necesario que nosotros al salir de la carrera le regresemos a la universidad parte de lo que nos dio, dando ahora nosotros clases o compartiendo nuestros conocimientos en redes sociales? Por supuesto, Bru, pero por supuesto, no hay de otra. Eso tiene que ser, tenemos que regresarle a los estudiantes, a otros estudiantes, lo que tuvimos la oportunidad de aprender. No sé si, bueno, espero que todos ustedes estén muy conscientes, los estudiantes estén muy conscientes de que tener un lugar en la universidad, ocupar un espacio en la universidad, es un lujo, es lo máximo que te puede suceder es haber sido afortunado en tener un espacio para estudiar una carrera. Entonces, lo mínimo que esperamos de ustedes es que lo regresen a la sociedad. Todo mundo que aprendemos algo, creo que tenemos la obligación de regresarlo a la sociedad y además ampliar la información que estamos obteniendo. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, Bru. Qué buena pregunta, y por supuesto que esa es nuestra obligación, regresarlo y compartirlo con los demás. Muy bien. Pues, Carla, ya se nos está acabando el tiempo, pero Sí. preguntarte, doctora, ya por último, para que nos digas, ya habíamos sacado una nota también sobre esto del nombre que le acaban de poner en tu honor a un murciélago, pero pues que nos digas ahora en este espacio de nuevo, ¿cómo te sentiste de esta distinción y un poquito de cómo se dio este nombramiento? Claro que sí. Fíjate que, bueno, igual como dices tú ya en la nota, dice ahí que fue unos compañeros, también otros investigadores de otras universidades. Una de ellas es de la Universidad Veracruzana, otro del Politécnico y otra de la Universidad de Morelos. Estaban trabajando con un tesista, excelente tesista, de estos chicos súper entregados también al trabajo de sistemática, con unos murciélagos, y cuando ellos descubren que se trata de que estas poblaciones están siendo, con todos los estudios, tanto moleculares como morfológicos, que se trataba de una especie distinta, me comentan, el día que me lo dijeron, porque yo no sabía nada, el día que me lo dijeron, me comentaron que habían dicho, bueno, y si esto es una especie nueva, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Y en el momento que la investigadora
tutora del chico de maestría dijo, se lo vamos a dedicar a una mujer. Eso me pareció a mí muy lindo, ¿no? Porque antes pensábamos, ay, al doctor tal o a un extranjero, a una persona que hubiera sido el gran investigador en lo que fuera, ¿no? A quien se lo íbamos a dedicar. Pero ella dijo a una mujer. Y me comentan también que este profesor del Poli dijo a Livia León. ¿Por qué? Pues porque ella ha formado a muchos estudiantes y ella es la curadora de la colección de mamíferos del Museo de Zoología y esa colección ha dado servicio a muchas, pues a muchas investigaciones, ¿no? Y bueno, para mí, la verdad es que cuando me lo dijeron, que yo no tenía idea, fue de verdad el mejor regalo que me pudieran haber hecho. Mucha gente dice, ay, es que es un hombre que pasa la historia, pero el que un animal tenga el nombre tuyo, bueno, para mí ha sido un honor, una alegría inmensa, todavía no dejo de disfrutarlo y como me lo preguntan a ustedes también a cada rato, pues no lo olvido, ¿no? La verdad es que es una satisfacción increíble eso que este murciélago lleve mi nombre a tal grado les voy a decir que me quiero tatuar el murciélago. A mi edad. Estaría muy bien, ¿verdad? Además está muy bonita la foto del murciélago Sí. que de repente apareció. Es un murciélago muy bonito. Es muy bonito. A mí me Está parece hermoso. muy bonito. Sí, está Oye, súper todo el hermoso. mundo dice un Y murciélago, hay qué otra cosa tan pregunta un horrible. poco ligada a esto que nos mencionas de la formación de estudiantes que es parte de tu trabajo, de tu arduo trabajo. Y pregunta Eric, primero dice, gracias por la charla, doctora. Dice, ¿cuál fue la etapa que más ha disfrutado al día de hoy? ¿Su etapa estudiantil o de académica? No, sin duda alguna, la académica. La estudiantil la sufrí más. La académica es la que más he disfrutado, muchísimo más, eso sí se los puedo decir, seguro. Y justo entre más grande, con más experiencia, creo que lo disfrutas más porque hay más conciencia, ¿sabes? Yo de estudiante, ya les platiqué, lo sufrí un poco. Y después, al principio de sobre todo al principio de la tesis y todo esto de la tesis de licenciatura, lo sufrí. Y mi tesis de doctorado fue un placer hacerla. Entonces, yo creo que conforme más vas teniendo conciencia de lo que haces y de lo que logras, lo disfrutas más. Ujú. Pues seguimos con las preguntas. Hay todavía varias. Muchas gracias por enviar sus preguntas. ¿Qué proyecto la ha desafiado más y qué conocimiento logró obtener? Pregunta Nicolás. Oye, les voy a decir, los proyectos más desafiantes son los que estoy teniendo ahorita, pero no, yo creo que uno de los proyectos más desafiantes fue el de mi doctorado. Hice el doctorado con un trabajo de filogenia de roedores arborícolas y solamente les digo que obtener a esos roedores significaba subirse a los árboles más de 10 metros y poner las trampas en los árboles. Yo no lo hacía, yo no me subía. Para ese entonces yo ya tenía estudiantes de maestría y de licenciatura a quienes podía dirigir y estos estudiantes que eran maravillosos, eran así de estas gentes que les decías, hay que hacer esto y ellos, yo puedo, yo me subo, yo hago. Eran chicos que sabían rapel y se subían a los árboles, ponían las trampas y había que esperar días. No les estoy diciendo una noche, les estoy diciendo muchos días para que cayera el primer ratón y el segundo y el tercero. Fue un desafío y me acuerdo que en alguno de mis tutorales me preguntaron, ¿qué vas a hacer si no tienes la suficiente muestra? Y yo les decía, lo voy a resolver, claro que van a caer, y si no, pues ejemplares de colecciones que estaban en Estados Unidos. No había muchos ejemplares de ese género, se llama el género Abromis, es un género que tiene una distribución en Mesoamérica, pero la mayoría de los ejemplares, que son muy poquitos, estaban en Estados Unidos. Y me acuerdo que el doctor Héctor Arita, que es un mastozólogo muy destacado, muy reconocido en México, me dijo, ¿qué vas a hacer si no tienes la suficiente muestra? Pues lo voy a conseguir de los ejemplares que están depositados en las colecciones americanas. Me decía, ¿y tú crees que lo vas a lograr? Sí lo voy a lograr. Y ahí me acuerdo mucho que ese sí lo voy a lograr era, por supuesto que lo voy a lograr. Y lo logramos.
lo logramos entre mis estudiantes y yo. Así es que ese fue mi proyecto en ese momento, el más difícil de todos, porque me metí con un género que era bien complicado de colectar, pero lo logramos, chicos, y sí, todo se puede lograr en esta vida. Claro. Pues muchas gracias, Lidia. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente se nos pasó bien rápido, pero Qué muchas bueno. gracias por esta entrevista, sí, porque pues te pudimos conocer un poco más a la persona, más que a la maestra, a la académica, para que todos nuestros estudiantes y colegas pues estemos conscientes que atrás de un científico siempre tenemos una vida, otras cosas que atender. Desafortunadamente por el tiempo a veces que tenemos en clase o en nuestros ambientes de trabajo, pues a veces no se da estas relaciones personales más a fondo, ¿no? Porque tenemos que cumplir una meta, pero que sí sepan que todos pues traemos ahí un bagaje, ¿no? Que nos acompaña todo el tiempo y que de algún modo pues aceptamos esos retos para salir adelante. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Susana. Gracias a ti, Carla. Y pues sí, esas son historias de ciencia, Historias de ciencia. como se llama este programa. Y pues con esto cerramos esta jornada de De hoy. entrevistas, pero todavía va a haber actividades para Sí. la semana. Mañana los invitamos a las 11 de la mañana a una conferencia más. Y mientras, pues muchas gracias por sintonizarnos, por vernos y nos vemos el día de mañana. Gracias Lidia. a las dos, muchas gracias por la invitación y sí, me encantan estas historias de ciencias porque justo así es como nos conocemos más, ¿no? Muchas gracias a las dos. Gracias, Gracias, Lidia. y gracias a todos. Gracias a los Adiós. estudiantes. La próxima. Gracias, chicas. Bye.